Descubre cómo una cena de Navidad se tornó en una revelación increíble que transformó mi vida para siempre. La víspera de Navidad en casa siempre procedía con un estruendo agradable, risas, el aroma de los tamales recién horneados y la música de villancicos de fondo. Paola, una joven ingeniera civil de 28 años, se sentaba en la mesa rodeada de su familia. Sin embargo, por dentro, una tormenta se gestaba, un conflicto que la consumía. Mientras sus familiares recordaban anécdotas de la infancia, Paola sentía cómo su corazón se apretaba al escuchar esas memorias que no podían incluir su verdad oculta. Ese año, la presión de sobresalir en una carrera que siempre había considerado su deber la angustiaba. La ingeniería le había dado estabilidad y respeto, sí, pero cada día sentía que su verdadero yo se desvanecía. Su mente se llenaba de imágenes de lienzos, colores vibrantes y la satisfacción de cada trazo. En su interior luchaba por aceptar que la pintura era más que un mero capricho. Era su anhelo más profundo, una pasión que había relegado a un rincón oscuro de su corazón. Su abuelo, el pilar de la familia y un hombre admirado en la comunidad, comenzó a compartir su historia. Narró su pasado como artista, hablaba de sueños cancelados por las obligaciones, el pesar de una pasión no alimentada. El arte se lleva en la sangre, decía, pero muchas veces la vida nos engaña y nos hace olvidar quiénes somos. Las palabras reverberaron en Paola, resonaron en su conciencia. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Era posible que ese don también viviera dentro de ella? El tiempo transcurría, y mientras sus hermanas reían, ella se ahogaba en un océano de dudas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche avanzaba y Paola se sintió desenfrenada en su mar de pensamientos. Su madre le hizo la pregunta crucial: ¿cuáles son tus aspiraciones, mija? Fue un instante congelado en el tiempo. Sus labios temblaban, la voz le fallaba. La idea de compartir su amor por la pintura la atemorizaba. Temía que su familia viera esa pasión como una pérdida de tiempo, un capricho infundado por la nostalgia. La cena continuaba, pero la mirada de su madre se posaba sobre ella, y cada segundo se convertía en un peso en su pecho. ¿Debería rendirse ante las expectativas? ¿Era posible que la realización personal fuera un lujo que no podía permitirse? La presión se intensificó, y las risas familiares se convirtieron en ecos lejanos. Paola se sentía atrapada. Las luces brillantes de Navidad que deberían provocar alegría ahora sobrecargaban su alma. Mientras el desfile de anécdotas continuaba, algo dentro de ella estalló. El dilema crecía en su mente, su vida tomaba un rumbo indeseado. ¿Realmente podía ignorar su deseo por ser artista? Cuando finalmente miró a su abuelo, sintió que algo había cambiado. Que en ese momento de dolor y revelación la verdad comenzaba a emerger. La cena había sido solo el prólogo, el verdadero conflicto apenas comenzaba. El eco de la pregunta de su madre resonaba en la mente de Paola, abriendo una grieta emocional que evidenciaba lo que había estado escondiendo. A medida que sus familiares continuaban conversando, ella sintió que su voz se ahogaba en el bullicio. Colocó su mano sobre el corazón que palpitaba con fuerza, como si cada golpe demandara ser escuchado. Ya no podía ignorar esa parte de ella que anhelaba salir, que pedía y clamaba por ser reconocida. Ese instante marcó un antes y un después.
Se levantó de la mesa, generando miradas confundidas entre sus familiares, y se dirigió hacia el pequeño estudio de arte que había estado relegando al olvido. Cada paso que daba la acercaba cada vez más a una decisión que había estado aplazando durante años. El estudio, una habitación que había sido testigo de sus primeras pinceladas, tenía el olor a pinturas y papel. Era un espacio sagrado que había sellado temporalmente en su mente, pero donde sabía que se encontraba una parte vital de su identidad. Paola encendió la luz y dejó que la penumbra se disipara. Los lienzos en blanco la miraban expectantes, esperando su primer trazo. Respiró hondo y recogió un pincel, sintiendo el firme agarre del mango en sus dedos. Mientras la tinta comenzaba a deslizarse sobre la tela, cada trazo la liberaba de las cadenas de dudas que había estado arrastrando. Era como si pintando, en cada movimiento, pudiera redescubrirse. El arte no era solo un hobby, era su voz. Su mente empezó a fluir, conectando de nuevo con aquellas memorias olvidadas de felicidad genuina. La paleta de colores se expandió ante sus ojos y con cada mezcla su alma empezaba a recuperar el aliento. Sin embargo, la realidad no tardó en asomarse. Las expectativas familiares, esa sombra insidiosa, seguían presentes en su mente como una advertencia silenciosa. ¿Qué pasaría si al final no era lo suficientemente buena? ¿Si su familia no aceptaba su deseo de ser artista? Durante días, el estudio se convirtió en su refugio, pero también en un campo de batalla. Se planteó preguntas difíciles. ¿Era víctima de una ilusión? ¿Podía realmente convertirse en pintora profesional sin arriesgar su estabilidad emocional y económica? Cada color que aplicaba a la tela se fusionaba con la ansiedad de no poder ser suficiente. La necesidad de validación se entrelazaba con un profundo deseo de autenticidad, creando una tormenta dentro de ella. Una noche, mientras trabajaba frenéticamente en una nueva obra, el estruendo de su teléfono la sacó de su trance creativo. Era su mejor amiga, Carla, quien siempre había creído en su talento. Al saber la lucha interna de Paola, la invitó a participar en una exposición de arte local. «Paola, este es tu momento, no puedes seguir ocultando tu luz», le dijo Carla. Lo que escuchó la inundó de energía y a la vez la acechó el pánico. La idea de presentarse ante una audiencia, de mostrar su arte, la hizo tambalearse. Sin embargo, también encendió una chispa de desafío en su interior. Que si esta era la oportunidad no solo de demostrar su talento, sino de finalmente abrazar quién era realmente, su pintura podría ser la respuesta a las preguntas que se hacía. Mientras las sombras de la noche se alargaban y sus pensamientos danzaban entre el miedo y la emoción, Paola enfrentó el espejo del estudio. La imagen de un artista emergía lentamente, ese monstruo temido que había estado evitando. Decidió que el siguiente paso era inevitable. Necesitaba confrontar no solo su arte, sino también a su familia. Y así, madre de su tumulto emocional, se articuló en su mente un objetivo claro. Debía hablarles, hablar no solo de pintura, sino del deseo ferviente de ser auténtica, del atrevimiento de vivir fuera de las expectativas ajenas. El momento de abordar la verdad estaba cada vez más cerca. La pintura podría ser su vehículo, pero su voz, la que verdaderamente deseaba usar, necesitaba ser escuchada. Nada la preparaba para lo que vendría después. La decisión de reconocer su verdadero yo planteaba un nuevo dilema, una confrontación con su familia que dependería de su capacidad para sostenerse en su verdad. El temor a su reacción era latente. Sin embargo, la tentación de ser libre comenzó a eclipsar ese miedo. Así que, mientras el pincel dibujaba su visión de un mundo nuevo, se preguntaba una vez más, ¿sería capaz de afrontar su propia verdad en el próximo encuentro familiar? El eco de esa pregunta la llevaría a un nuevo umbral del que no podría retroceder. La mañana brillaba con una luz nítida, refractándose en las numerosas pinturas que colgaban de las paredes del estudio de Paola.
Cada obra, cada marca de pincel representaba una batalla ganada, pero sentía que el verdadero enfrentamiento estaba por venir. La posibilidad de la exposición la mantenía en un estado de expectación y ansiedad. Aquella idea que a primera vista parecía liberadora también se transformaba en el eco de sus dudas más profundas. Ella necesitaba un plan, pero sobre todo una claridad. Con el corazón acelerado, Paola se sentó frente a un lienzo en blanco. Proponerse una serie de preguntas sería su primer ejercicio de introspección para afrontar la confrontación próxima con su familia. ¿Qué significaba realmente ser artista para ella? ¿Era un acto de rebeldía o un llamado auténtico a seguir su pasión? Mientras trazaba las respuestas en su mente, notó que esos cuestionamientos estaban profundamente entrelazados con su vida emocional, atrapándola en un torbellino de inseguridades. Paola tuvo que enfrentarse a la voz interna que le susurraba por qué no debía hacerlo, la presión social, las expectativas de su madre y la falta de un futuro seguro si decidía dedicar su vida al arte. Pero había otro susurro, uno más fuerte, que decía que su felicidad no podía depender de la aprobación ajena. Él la empujaba a hacer más que solo soñar, debía actuar y compartir. Esa noche, mientras su mano se movía nerviosamente por la superficie del lienzo, la imagen de su familia la asaltó de nuevo. Todos reunidos, esperanzados ante una futura profesional. Podría ser difícil para ellos aceptar que se dedicara a algo tan incierto como el arte. Sin embargo, a medida que el color comenzaba a surgir en la tela, su determinación crecía. Los trazos comenzaron a tomar forma y a través de ellos se sentía más cerca de su verdad. Una semana más tarde, Paola se sentó en la mesa del comedor, la cena aún humeante frente a ella y el murmullo familiar llenando el aire. Decidir hablar en ese entorno, rodeada de los rostros que tanto la habían moldeado, era una apuesta arriesgada. Respiró hondo, evaluando las expresiones ajenas, y se dio cuenta de que parte de su temor era la imagen que había creado en sus mentes. La hija disciplinada, la estudiante aplicada, ¿podían ellos aceptar la faceta arriesgada del artista? «Necesito hablarles de algo importante», susurró finalmente, sintiendo que cada palabra se convertía en un pequeño reto. Un silencio inmediato envolvió la sala, y la atención se centró en ella. Sin saber del todo cómo, llevó a cabo lo que parecía imposible. Alzó la voz para compartir su deseo de dedicarse al arte. Con cada frase, sentía cómo su pecho se aligeraba. Sus palabras danzaban entre la nerviosidad y la resolución, revelando una parte de ella que había permanecido oculta. Sin embargo, la reacción que recibió fue un chispazo que encendió su ansiedad nuevamente. Las miradas de sorpresa y confusión de su madre la atravesaron como dagas. La idea de su hija artista no era solo un tema, era una rota expectativa, un camino del que se creía que no regresaría. Paola luchó con el deseo de defender su elección y el miedo a romper el vínculo familiar. Mientras intentaba equilibrar sus palabras entre la pasión y el respeto, notó que la conversación se volvía tensa y que a medida que el tiempo avanzaba, la chispa de su valentía se iba diluyendo. Necesitaba refinar su argumento, mostrarles que su camino en el arte no solo representaba un capricho, sino una conexión profundamente enraizada con su ser. Pensó en su pintura, en cómo había fluido de su corazón, y se dio cuenta de que tenía un mensaje que ofrecer. Lo que más deseo es ser feliz y vivir mi verdad. La verdad estaba presente, y era ahora. Cada palabra sería un paso hacia un nuevo capítulo, uno en el que potencialmente asumiría el rol de editora de su propia narrativa. Al cerrar la conversación, se dio cuenta de que había recorrido una distancia increíble, pero que el verdadero desafío apenas había comenzado. La incertidumbre sobre cómo sería recibida la decisión de ser artista seguía flotando en el aire, y con ello un nuevo dilema. ¿Cómo podría hacer que los demás comprendieran su visión sin perder su esencia? Cuando la cena terminó y las luces del hogar se apagaron, Paola se sintió en la delgada línea entre el desafío y la liberación.
Ante ella se abría un horizonte lleno de posibilidades, pero también lleno de incertidumbres. Sintiéndose abrumada, se preguntó si tendría la fuerza suficiente para afrontar las repercusiones de su elección y al mismo tiempo mantener su fe en lo que realmente deseaba: ser la artista que siempre había llevado dentro. La noche parecía susurrarle que el próximo paso era aún más crucial, y su mente anticipaba con ansiedad el futuro que se precipitaba hacia ella. El sol comenzó a levantarse, iluminando el estudio de Paola de una manera casi mágica. Sin embargo, esa luz no logró disipar la sombra de dudas que todavía se cernía sobre su mente. El rechazo inicial de su familia la había dejado con un nudo en el estómago, una lucha interna entre su deseo de ser fiel a sí misma y la necesidad de ser aceptada por aquellos que amaba. En un impulso feroz, se dirigió al rincón donde guardaba su lienzo en blanco, dispuesta a canalizar su confusión en cada pincelada. Cada trazo se sentía como una batalla. Al principio, el lienzo permanecía en silencio, sugiriendo que ni uno solo de sus sentimientos encontraría eco. Pero a medida que las horas pasaban, la forma de su desasosiego comenzaba a tomar color. Paola se preocupaba al ver que sus sentimientos eran muchos y complejos, pero no podía atreverse a plasmarlos completamente en la tela. Había una vulnerabilidad inherente en abrir su corazón, y eso la intimidaba. Días se convirtieron en semanas mientras luchaba por encontrar su voz artística. Durante ese tiempo, sus noches estaban plagadas de ansias por entender cómo comunicar su arte a su familia. Se volcó en la creación, pero también en la introspección. Se preguntaba si había alguna manera de unir los mundos de su familia y su pasión. ¿Podría ser artista y al mismo tiempo la hija que ellos esperaban? Decidida a encontrar una respuesta, Paola buscó inspiración en otros artistas que habían enfrentado dilemas similares. León, un amigo pintor, se convirtió en su confidente. Él había experimentado el rechazo familiar y había luchado por encontrar su lugar en el mundo del arte. Le compartió la necesidad de ser honesta con su proceso creativo, recordándole suavemente que el arte tiene el poder de trascender la opinión ajena. El arte no solo es lo que creas, es cómo haces sentir a los demás. Esa frase resonó dentro de ella, como un eco que se iba asentando en su mente y ayudándola a forjar una nueva estrategia. ¿Y si su arte podía ser la vía para tender puentes con su familia en lugar de construir muros? Si lograba crear una conexión emocional con ellos a través de su trabajo, tal vez podrían ver más allá de su elección de vida. Con esa idea, decidió organizar una pequeña reunión en su apartamento. Sería un espacio íntimo donde pudiera compartir sus obras en lugar de simplemente hablar de su decisión. La angustia que sentía era palpable mientras se preparaba. Pensar en la reacción de su madre, siempre la más escéptica de su familia, la mantenía alerta. Sin embargo, intentar vislumbrar un futuro donde las diferencias fueran diáfanas se convirtió en su motivación. El día llegó y sus manos temblaban mientras colgaba las pinturas en las paredes. Cada una representaba no solo una etapa de su evolución como artista, sino también sus emociones y sus anhelos. Cuando las luces se apagaron para dar inicio a la velada, sentía que el corazón le latía con gran intensidad. Sus padres llegaron, y con ellos una atmósfera de nerviosismo que fluyó como un aliento frío en la habitación. Pero al iniciar la presentación, Paola habló desde un lugar honesto. Cada cuadro fue una ventana abierta a su alma, mostrando no solo el arte, sino lo que significaba para ella. A medida que relataba las historias detrás de cada obra, la atención del grupo se hizo palpable. Las miradas que antes eran de duda comenzaron a transformarse. En un momento crucial, su madre la miró con más comprensión, aunque la inquietud nunca desapareció por completo. Cuando terminó, Paola sintió que había transmitido una parte de sí misma, un paso hacia la reconciliación.
Aunque la incertidumbre seguía acechando, tuvo la sensación de que había sembrado una semilla. Quedaba un último dilema. Estaba dispuesta a soportar la presión de su familia y del mundo exterior en su camino para convertirse en la artista que anhelaba ser. Con esa pregunta resonando en su mente, se dio cuenta de que el siguiente paso sería aún más decisivo. Las huellas del pasado y las expectativas del futuro estaban a punto de hacer explosión en su mente, y un nuevo choque de emociones estaba apenas comenzando a dibujarse en el horizonte. Como un pincel listo para tocar el lienzo, su vida estaba a punto de hacerse más colorida, pero ahora lidiaba con la verdadera batalla dentro de ella. La cena de Navidad se acercaba y con ella el peso de la inminente confrontación. Para Paola, la presión se hacía más intensa. Era el momento propicio para revelar no solo su carrera como artista, sino también para examinar el vínculo entre su identidad y su familia. Las luces del árbol parpadeaban en el fondo mientras ella se debatía entre el deseo de ocultar su verdadero yo y el ardiente deseo de ser auténtica ante aquellos que había amado toda su vida. Los días antes de la cena, Paola trabajó incansablemente en un nuevo cuadro, una obra que sería el reflejo más íntimo de su ser. Se trataba de un autorretrato que capturaba no solo su apariencia física, sino también la tormenta emocional que había estado enfrentando. Cada trazo del pincel se convertía en un acto de valentía, una forma de reivindicación frente a las dudas y expectativas que la rodeaban. Sin embargo, el momento de compartirlo la llenaba de ansiedad. La cena comenzó en un ambiente festivo, donde la risa y las conversaciones fluyeron entre los seres queridos. Sin embargo, el nudo en el estómago de Paola crecía. Sabía que sería inevitable abordar su arte. La familia preguntaría sobre su carrera, y ahí estaría ella, al borde de una revelación fundamental. Mientras sus familiares compartían historias sobre sus logros y sueños, Paola sintió que su voz interior apenas podía alzar el vuelo. La idea de ser comprendida se enfrentaba al miedo a ser menospreciada. Con cada bocado de pavo, su mente comenzaba a girar, cuestionando si alguna vez podrían abrazar por completo la persona que se había esforzado por ser. Y entonces, en un momento que pareció congelarse en el tiempo, su madre preguntó si había algo en lo que estaba trabajando. Era la oportunidad que Paola había estado esperando, pero al mismo tiempo el miedo la paralizaba. La voz de León resonó en su cabeza, animándola a ser honesta. Con un suspiro profundo, Paola se puso de pie. Las miradas de su familia, intrigadas y ansiosas, la atravesaron. Con un gesto firme, sacó su teléfono y mostró la imagen del autorretrato, la expresión de su alma en pigmento y tela. El silencio envolvió la habitación. Todos parecían absorber la obra como si fuera un lienzo en blanco. Paola comenzó a explicar su proceso, su historia detrás de cada trazo, la lucha emocional que había enfrentado. Su madre, en un principio incrédula, pronto vio el anhelo de su hija por ser comprendida no solo como artista, sino como persona. Pero a medida que la conferencia avanzaba, el ambiente cambió bruscamente. Su padre, siempre práctico y escéptico, la interrumpió. «Eso no es un trabajo real, Paola. Necesitas un plan sensato para tu futuro». Las palabras le cayeron como un balde de agua fría, reafirmando sus inseguridades. Ese momento era crucial. Paola sintió cómo una chispa nacía en su interior, algo que había estado oculto y que ahora exigía ser escuchado. ¿Podría defender su pasión ante la mirada certera de su familia? En lugar de responder a la crítica, decidió mostrarles una pieza más, un pequeño video donde compartía su viaje emocional y artístico. La decisión de no solo hablar, sino de mostrar, era un nuevo camino que exploraría, una forma de abrir un diálogo más profundo. Al finalizar la presentación, las reacciones eran evidentes. Algunos rostros expresaban confusión, otros incredulidad, y su madre la miraba con lágrimas en los ojos, tratando de comprender. El camino hacia la aceptación se tornaba más complicado, pero Paola había dado un paso crucial.
Ahora se enfrentaba al desafío de mantener su voz mientras lidiaba con las críticas internas y externas. La inseguridad latente y la lucha por el sentido de pertenencia jamás se desvanecerían por completo. En la distancia, percibió que había mucho en juego. Su sentido de identidad y el deseo de ser comprendida estaban entrelazados. Mientras la noche avanzaba, la pregunta que la acechaba volvió a surgir. ¿Podría realmente existir un lugar donde su pasión y su familia coexistieran? Con ese pensamiento percolando en su mente, el próximo capítulo de su vida se perfilaba lleno de incertidumbres. Una confrontación con su padre, un posible riesgo profesional, la presión que lo acompañaba, todo estaba a punto de desatarse. ¿Estaba dispuesta a mantener su camino a pesar de las posibles repercusiones? La mañana siguiente a la cena, Paola se encontraba sentada en su estudio. La luz del sol se filtraba suavemente por las ventanas, iluminando los restos de su obra maestra incomprendida. La paleta aún exhibía los colores vividos que había utilizado, pero su mente nunca había estado tan gris. Las palabras de su padre resonaban en su interior como un tambor lejano, recordándole que algunas batallas son más difíciles que otras. Sin embargo, esa incomodidad se transformaba en un desafío interno. Paola decidió trasladar ese conflicto a su arte. La esencia de su lucha, su deseo de ser aceptada mientras mantenía su esencia artística, se materializaba en un nuevo lienzo en blanco. La idea de crear una serie de autorretratos, donde cada uno reflejara una etapa de su vida emocional, comenzó a tomar forma en su mente. Este proceso sería más que una manifestación artística, sería una exploración personal. Con cada nuevo cuadro podría narrar la historia de su transformación, de sus luchas, de sus sueños, dejando en el camino fragmentos de su alma. Mientras daba inicio a su nuevo viaje creativo, recordó las enseñanzas de León. El proceso es tan valioso como el resultado, había dicho él. La frase se repetía en su mente como un mantra en esos momentos de duda. Con cada trazo de pincel cultivaba la valentía, enfrentándose a sus inseguridades con una determinación renovada. El primer autorretrato reflejaba la confusión que sentía después de la cena, una mezcla de sombras y luces, simbolizando su deseo de ser vista y comprendida. Días pasaron, durante los cuales se encerró en un ciclo de creación. Sin embargo, cada día también traía consigo la presión de pensar en lo que su familia realmente pensaba de ella. A pesar de que había logrado compartir su arte, el miedo a la incomprensión regresaba. ¿Sería así siempre?, preguntaba su mente, atormentada por la eterna búsqueda de aprobación. Un nuevo impulso surgió en su interior la tarde en que León le sugirió que organizara una pequeña exposición de sus obras en un café local. Una oportunidad para salir de su burbuja, una forma de abrazar el miedo y despojarse de las etiquetas que la habían limitado. Aunque la idea de ser vista por extraños la atemorizaba, también resultaba liberadora. Era el momento ideal de exchange su voz interna por una pública, con la esperanza de hallar oyentes. La preparación para la exposición exigía de ella no solo trabajo artístico, sino también gestión emocional. Paola se enfrentó a la tarea de preparar su discurso, uno que debería reflejar su verdadera esencia. Quería que su familia también estuviera presente, así podría mostrarles que su camino como artista no era un desvío, sino un vibrante viaje de descubrimiento. Sin embargo, la incertidumbre pulsaba. ¿Serían capaces de dejar atrás sus propias nociones sobre el futuro para abrazar su verdad? Cuando el día de la exposición llegó, el aire estaba cargado de una mezcla de entusiasmo y nervios. La galería era pequeña, un espacio acogedor que resonaba con el eco de conversaciones suaves. Emergió ante la multitud con su corazón palpitando. Allí estaban sus mejores obras expuestas, cada una un testimonio del viaje que había recorrido. La luz tenue destacaba los colores vibrantes y las emociones latentes. Al ver a su familia en la esquina, Paola sintió que la distancia emocional, aunque abrumadora, comenzaba a desvanecerse.
A medida que los visitantes se acercaban a sus obras, escuchaba murmullos excitados, los rostros mostraban intriga y admiración. Con valor renovado, compartió su historia detrás de cada cuadro, lo que significaban para ella en cada paso de su viaje. Sin embargo, el momento de la verdad se acercaba. ¿Estaría su padre dispuesto a escuchar y aceptar que su sueño no era un disparate? Cuando su mirada se cruzó con la de él, sintió una pequeña chispa de esperanza, pero en su corazón todavía le latía la pregunta: ¿podría ella encontrar el equilibrio entre su pasión y su familia? La noche avanzaba y Paola se preparaba para desatar todo su potencial. La respuesta que buscaba podría estar a una conversación de distancia, en una revelación que cambiaría su percepción para siempre. ¿Sería el arte el puente que uniría su vida con las expectativas familiares? El siguiente paso estaba por darse, y con él un descubrimiento que podría reconfigurar el mapa emocional que había trazado hasta el momento. El murmullo de la multitud la rodeaba, pero por un instante todo se detuvo en el universo de Paola. La mirada de su padre, a la vez distante y ansiosa, la llenaba de incertidumbre. Sin embargo, eso la empujó a profundizar en su mundo interior y a sostener la fe en su camino artístico. Mientras el resto del café absorbía sus colores vibrantes, su pecho se sentía pesado al recordar sus dudas más profundas. En aquel instante, comprendió que su viaje era mucho más que el acto de pintar. Cada cuadro que había creado estaba tejido con hilitos de su ser, entrelazando sus temores, sus alegrías y especialmente su deseo de aceptación. El balbuceo de las conversaciones a su alrededor se convertía en un eco de las expectativas ajenas que siempre había sentido. Era como si estuviera en un escenario donde el público proyectaba sus propias historias sobre ella, pero nunca las que ella deseaba contar. Mientras compartía sus motivaciones, Paola se dio cuenta de que las palabras no le salían a la ligera. Había que enfrentarse a la fragilidad de su voz, a los temores que se arrastraban en su conciencia. Se interrumpió un instante y dejó que la vulnerabilidad fluyera. Volvió a mirar a su padre. «Esto es lo que soy», dijo en voz baja, apenas audible, pero al mismo tiempo resonando como un grito. La exposición iba más allá del arte, era una manifestación de su búsqueda y un intento de construir un puente hacia su familia. Con cada dibujo, cada mirada de un espectador que se detenía a contemplar su obra, sentía una mezcla de liberación y aprensión. Quería que su familia no solo conociera su arte, sino que también entendiera la persona que estaba emergiendo tras el lienzo. Todo se tornaba más denso al percibir, a la distancia, cómo su padre fruncía el ceño al observar las obras. Entonces, un grupo de asistentes se acercó a su autorretrato más reciente, uno titulado Espejo roto. Ofuscada por la ansiedad, Paola se preguntó si, en alguna parte, era capaz de mostrar la fragilidad que habían entendido todos menos su familia. Había reflejado en ese autorretrato su lucha interna, el camino tortuoso hacia la autoaceptación. Mientras una joven comentaba admirada sobre lo auténtico de su obra, el corazón de Paola palpitaba aceleradamente. Era el momento decisivo. ¿Estaba su padre preparado para aceptar que su hija había decidido vivir por ella misma? La distancia emocional persistía, pero ya no sería impedimento. Cada exposición, cada conversación la acercaba más a tomar una decisión crucial. La noche continuó y con cada paso fue sintiendo un cambio dentro de ella. Enfrentar el miedo de ser rechazada por sus seres queridos le regaló una mediana sensación de empoderamiento. Sin embargo, una pregunta seguía asfixiándola. ¿Sería capaz de resistir la posible decepción de su padre y construir su vida sobre su propio sueño? Mientras la velada llegaba a su fin y las luces comenzaban a apagarse, Paola sintió el impulso de su realidad. Tenía que hablar con él. La charla que había esperado desde hace tanto tiempo, esa misma que le haría falta para sanar, estaba cerca de ser posible. Pero cuando se acercó a su padre, el leve rayo de esperanza en su pecho se tornó en un torrente de dudas. ¿Qué palabras serían suficientes para unir dos mundos tan dispares y al mismo tiempo tan íntimamente conectados? Su padre se volvió hacia ella, y el silencio que se creó era palpable.
Paola preparó su respiración, sintiendo que cada palabra contada podría ser tanto un principio como un final. El momento que tanto había anhelado estaba aquí. Pero, mientras sus labios se movían, algo se preparaba a revelarse en su interior, una verdad que cambiaría todo lo que pensaba saber acerca del amor y la aceptación. ¿Podría el arte convertirse en el camino hacia la reconciliación no solo con su familia, sino consigo misma? La respuesta estaba al borde de sus labios, lista para desatar un nuevo capítulo en su vida. La cena de Navidad en el hogar de los Martínez fue un ritual que Paola había vivido cada año, marcado por la misma decoración y el aroma de los platos heredados. Pero este año la atmósfera era diferente, como si cada platillo sirviera no solo para saciar el hambre, sino para alimentar antiguos resentimientos y anhelos reprimidos. Sentada en la mesa, la tensión era palpable. Cada mirada furtiva entre sus padres resonaba con el eco de expectativas no cumplidas. Mientras su madre ofrecía el pavo, Paola observó a su padre, absorto en su propio mundo, su facción endurecida por una historia que ella todavía estaba intentando descifrar. Las palabras que había ensayado para esa noche se escurrieron entre sus dedos, temerosas de una recepción fría. «Fue un buen año, ¿verdad?», dijo su madre, intentando romper el hielo, pero Paola sintió que el aire se volvía más pesado. Era el momento de hablar, de desmantelar el escenario construido durante años con patrones de conducta que la limitaban a lo que su familia esperaba de ella. Sin embargo, la duda la envolvía. ¿Realmente estaba lista para enfrentar la verdad que había pintado en sus lienzos? Con cada bocado de la comida, su mente se inyectaba de recuerdos. Momentos de la niñez en los que su padre, entusiasmado, le ofrecía lápices de colores mientras ella dibujaba sin inhibiciones, se transformaron en visiones distorsionadas de su realidad actual. ¿Podría el arte realmente ser mi salvación?, se preguntó. Paola se sintió atrapada entre la imagen de la hija perfecta y la artista que deseaba ser. Finalmente, al terminar la cena, el momento de la verdad se presentó. Con el corazón en la garganta, Paola se levantó y, en un intento de calmar sus temores, sugirió mostrar una de sus obras. La sala se llenó de murmullos, su madre sonrió, pero en los ojos de su padre brillaba el recelo. «Es solo algo que hice», musitó, casi como si se disculpara por existir en su propia piel. El pase hacia su estudio, un pequeño refugio de colores y patrones desbordantes, fue un viaje lleno de nervios. Una vez dentro, se sintió abrumada. Los cuadros colgaban como testigos silenciosos de su transformación, cada uno representando un hito en su vida. Paola eligió el autorretrato Espejo Roto como digno de compartir, esperando que la imagen de su lucha íntima resonara con su padre. Cuando el lienzo se dejó ver, la expectación se tornó palpable. Las palabras apenas encontraban su camino. Su padre se acercó, la mirada fija en la obra. Fue un instante revelador, donde Paola se sintió en la cuerda floja, intentando adivinar cada pensamiento que pasaba por la mente de su progenitor. La admiración o el rechazo se sentía a un solo paso de distancia. «¿Este eres tú?», preguntó, su voz cargada de asombro. Con cada palabra, una capa de la Armored Facade que Paola había llevado deslizaba, dejándola expuesta, vulnerable. Y ante la posibilidad de ser vista y validada, sintió un torrente de emociones, miedo, esperanza y un atisbo de libertad. Sin embargo, su respuesta se vio ahogada por un temor arraigado. ¿Era lo suficientemente valiente para aceptar que no siempre sería lo que otros esperaban? «Quiero que entiendas lo que esto significa para mí», comenzó a decir, pero nuevamente el peso del silencio llenó el aire. Su padre se dio la vuelta, dejando que el arte hablara en vacío, y dejó la habitación con solo una sombra de la confianza que Paola había intentado edificar.
El retorno a la mesa fue un regreso a la realidad donde la aceptación parecía inalcanzable. Sin embargo, algo dentro de ella había cambiado. La chispa de una aceptación más profunda comenzaba a encenderse en su interior. Y mientras contemplaba su obra iluminada por la tenue luz de su estudio, Paola se dio cuenta de algo decisivo. El camino hacia la aceptación no se forzaría a través de otros, sino que comenzaría desde su propia autoaceptación. El próximo paso que tomaría definiría no solo su relación con su arte, sino también su lugar en el mundo. La pregunta final aún vibraba en su mente. ¿Qué elecciones debería hacer para reconciliar su deseo de ser ella misma mientras aspiraba a ser comprendida? La respuesta y su futuro se entrelazaban, aguardando el momento de un nuevo desenlace. El eco de sus propios pensamientos resonaba en la mente de Paola mientras se sentaba frente a su mesa de trabajo. El lienzo de Espejo Roto aún la perseguía, como un reflejo de la lucha que acababa de compartir. El vacío que había dejado su padre al abandonar el estudio la llenaba de una mezcla de decepción y determinación. Su arte era su voz, pero ¿realmente había encontrado el coraje de usarla? En los días siguientes, la rutina se desdibujaba entre la frustración y la necesidad de avanzar. Cada amanecer, Paola se sentaba frente a sus pinturas, pero las palabras se negaban a pronunciarse. Los colores se desvanecían en la nebulosa de sus inseguridades. Se dio cuenta de que había comenzado un proceso de confrontación no solo con su padre, sino también consigo misma. La inseguridad estaba tan arraigada que se presentaba como una sombra en cada trazo de sus pinceles. Decidida a transformar esa frustración en algo concreto, Paola tomó una decisión: organizar una exposición de su obra. Comenzó a trabajar sin descanso, bebiendo café y dejando que las noches se convirtieran en cómplices de su desvelo. En esos momentos sentía que su arte fluía con una fuerza rejuvenecedora, como si cada pincelada la acercara a una versión más auténtica de sí misma. Sin embargo, la sombra del temor no se disipaba. La idea de mostrar su trabajo a un público ajeno era aterradora. La fecha de la exposición se aproximaba y con ella la presión aumentaba. Sabía que su padre sería uno de los invitados debido a la insistencia de su madre, quien estaba decidida a recuperar la conexión que se había perdido. A medida que los días avanzaban, el arte se convertía en su refugio, pero también en su prisión. La dualidad que siempre había sentido entre la búsqueda de la aprobación paternal y el deseo de libertad se intensificaba. La noche de la exposición llegó con una mezcla de nerviosismo y emoción. Las paredes de la galería estaban adornadas con sus obras y el rayo de luces brillantes las iluminaba, como si quisieran hablar por sí solas. Paola esperaba, angustiada, la reacción de quienes se cruzaban frente a sus lienzos, preguntándose si finalmente podría ser vista en su totalidad. Durante cada interacción, los corazones de los asistentes palpitaban de emoción, admiración y curiosidad, pero su mirada se mantenía fija en la entrada, anticipando la llegada de su padre. Cuando él finalmente entró, no pudo evitar una oleada de ansiedad. Su presencia era como un termómetro del éxito o el fracaso de la velada. Paola se sentía como una niña en busca de la validación del adulto, aunque, por otro lado, un nuevo sentido de determinación la impulsaba. Su padre se quedó observando Espejo Roto, en un silencio tenso. Las palabras con las que había planeado abrir la conversación se desvanecieron en el aire. En lugar de eso, se concentró en la impresión que su arte podría provocar en él. Había una intersección crucial entre su deseo de ser entendida y la posibilidad de que ese mismo deseo la llevara a una decepción. De nuevo, la vulnerabilidad se afirmaba en su pecho. Todo estaba en juego. Lo que había comenzado como un simple autorretrato se había convertido en una representación de su autorreflexión. ¿Vería su padre la lucha que había plasmado o seguiría atrapado en sus propias expectativas de lo que debería ser su hija?
En ese momento de decisión, mientras su padre contemplaba la obra, Paola sintió una oleada de liberación. Aunque no podía controlar la reacción de él, podía elegir seguir avanzando, al menos por ahora, en su camino hacia la autoaceptación. La exposición era su primer paso hacia el reconocimiento de su voz artística, no solo en su familia, sino en el mundo. ¿Podría la experiencia del arte abrir los ojos de su padre, o el futuro se mantendría cerrado como un viejo libro? La pregunta permanecía en el aire, dejándola en un precipicio entre el canto de los colores y el silencio preocupante de la incertidumbre. Su viaje apenas comenzaba, y las decisiones que debía tomar definirían no solo su carrera, sino su vida entera. La realidad de ser fiel a sí misma podría desatar tanto la libertad como el dolor. ¿Estaba realmente lista para enfrentar ambos? La exposición había sido un éxito, al menos en términos de asistencia y reconocimiento. Muchos elogiaron las obras de Paola y algunos incluso reconocieron su talento innato. Sin embargo, tras el eco de los aplausos, su mente seguía atrapada en las palabras no dichas, en la figura de su padre que persistía en el fondo de su conciencia. Los días siguientes al evento transcurrieron entre los comentarios positivos de amigos y la angustia de lo que aún no había sido resuelto en su hogar. Finalmente, la necesidad de abordar este dilema la llevó a tomar la decisión de hablar con su padre por segunda vez. La conversación anterior había dejado más preguntas que respuestas. Tenía que atreverse a ser completamente honesta, no solo sobre su arte, sino sobre sus propios sentimientos de inseguridad y la búsqueda de aceptación. Una tarde, aprovechando la calmada luz del atardecer, Paola se sentó con su padre en la sala de estar. Tras un breve silencio, decidió iniciar la conversación. «Papá, quiero hablar de lo que sientes sobre mi arte y sobre mí». Observó cómo su expresión se oscureció momentáneamente y el miedo la abrumó por un breve instante. Pero este era su camino hacia la autoaceptación y no podía rendirse. Su padre tomó un respiro profundo y finalmente comenzó a hablar. «Paola, admito que al principio me resultó difícil entender tu elección. Para mí, la estabilidad y el éxito son lo más importante». Cada palabra que pronunciaba era un débil intento de construcción, como un ladrillo apilado sobre un frágil cimiento de amor paternal. Pero en su voz, Paola pudo discernir un indicio de deseo de comprensión. «Papá, sé que para ti lo práctico es esencial, pero la pintura no es solo un pasatiempo para mí. Es parte de quien soy, me llena de vida y me da propósito», expresó con firmeza, permitiendo que su vulnerabilidad se entrelazara con su determinación. Siguió hablando con un fervor que le sorprendía. «El arte me ha enseñado más sobre mí misma que cualquier programa académico. A través de cada trazo he aprendido a enfrentar mis propios miedos». Las palabras fluían con sinceridad, y a medida que su voz resonaba, algo en su padre comenzó a ceder. Clara frustración se convertía en curiosidad, y su mirada se tornó menos crítica. Así, Paola continuó. «Quiero que sepas que no busco solo tu aprobación, quiero que entiendas lo que el arte significa para mí. Mi verdad, mi identidad. Estoy dispuesta a trabajar duro y a luchar por esto». El silencio que siguió era pesado, pero en lugar de angustiarse, Paola sintió que su corazón se aligeraba. Había compartido su realidad y esa valentía comenzaba a abrir caminos. Después de lo que se sintió como un eón, su padre finalmente asintió lentamente. «He sido duro porque quiero lo mejor para ti, pero quizás no he visto todo lo que eres. Quizás necesito dejarme guiar por tu voz». Un suspiro de alivio atravesó a Paola. Ese pequeño gesto de apertura era un nuevo comienzo. Había logrado construir un puente hacia su padre, pero también hacia sí misma. La vulnerabilidad de su conversación se convirtió en una seña de fortaleza, y poco a poco comenzó a sentir cómo la presión de su propia inseguridad se aliviaba. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones. Con cada conversación sobre su arte con su padre, sentía que su relación se fortalecía. Hablar abiertamente sobre sus pasiones aportaba un nuevo matiz a su vínculo.
Los miedos no desaparecieron de inmediato, pero la confianza que empezaba a surgir entre ellos era palpable. Con el tiempo, su padre asistió a otra exposición, esta vez con una mente más abierta. Se sintió emocionado al escuchar las aspiraciones de Paola y ver más allá de los lienzos. Comenzó a hacer preguntas, a reconocer el crecimiento de su hija no solo como artista, sino como mujer. La transformación de Paola no solo la llevó a descubrir su voz, sino que también tejió un nuevo hilo entre ella y su padre. La aceptación mutua no fue simplemente un desenlace, se convirtió en un viaje compartido, donde ambos aprendían a valorar las pasiones del otro. Paola había reconocido su capacidad artística y a la vez había abierto un camino hacia la aceptación y el respeto que tanto había ansiado. La culminación de este viaje a la autoaceptación se materializó en una nueva exposición, donde no solo mostró su arte, sino también una pieza especial dedicada a su padre. Era un retrato que fusionaba sus dos mundos, el amor familiar y su pasión por la pintura. Esa obra simbolizaba no solo su libertad de ser, sino también la reafirmación de que su autenticidad podría ser un puente y no una pared. Paola, ahora segura de sí misma, se dio cuenta de que la plenitud no solo se encontraba en el arte, sino también en las relaciones que cultivaba. Con el corazón rebosante de gratitud, sonrió por todo lo vivido. Había abrazado su destino, y con cada nuevo pincelazo era un paso más cerca de la realización personal que tanto había deseado. Y así, concluyo, afianzando la certeza de que la aventura de autodescubrimiento siempre comienza con el primer trazo de valentía. No esperen ni un segundo más para suscribirse al canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que están por venir. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y motivarnos a seguir creando contenido conmovedor. Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre esta transformación y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo en esta travesía de crecimiento personal. Gracias por ser parte de nuestra comunidad